Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de Inditex y de su sector. Como sabéis, invirtiendo a largo plazo por dividendos yo recomiendo no vender nunca. Pero en este caso, Inditex ha subido mucho. ¿Es correcto que esta vez hagamos una excepción y vendamos Inditex? Al final del vídeo veremos las noticias más importantes de los últimos días de la independencia financiera y los dividendos, como siempre. Inditex me gusta como empresa para invertir a largo plazo por dividendos, pero su sector no me gusta. Ahora veremos por qué y qué implicaciones tiene esto para la forma en que creo que debemos invertir en Inditex a largo plazo. Aquí tenéis algunos datos para haceros una idea rápida del tamaño de Inditex. Son datos al final de 2022. Está en casi todo el mundo. Pensad que en el mundo hay poco más de 200 países. El número no es exacto porque depende de lo que se considere país o no. En unos sitios sale una cifra, en otros sale otra. Pero más o menos es un poco más de 200. Inditex no solo no tiene deuda, sino que tiene exceso de liquidez. Son esos 10.000 millones de euros que veis ahí. Son datos de final de 2022. Luego veremos el dato actualizado. Tiene 165.000 empleados y la mayoría son las dependientes de las tiendas. También tiene casi 8.300 fábricas y más de 1.700 proveedores. Esto es importante porque le hace estar muy diversificado en este tema. Y eso quiere decir que si en algún momento le falla alguna fábrica o algún proveedor, esa fábrica o ese proveedor es poco importante para el tamaño total de Inditex y además lo puede sustituir rápidamente. Inditex ha tenido un crecimiento muy bueno desde que se creó. Aquí tenéis los datos de los últimos 5 años. Lógicamente, cuando en 2020 los gobiernos de todo el mundo le obligaron a cerrar las tiendas, cayeron sus ingresos y sus beneficios, pero ya se ha recuperado. En las cifras más importantes os he marcado el dato de 2019 y el dato de 2022, para que veáis rápidamente que ya se ha recuperado de los encierros. También os he marcado en azul el dato del exceso de liquidez, para que veáis que va creciendo todos los años y eso a pesar de que todos los años reparte dividendos extraordinarios. Este dato es muy importante para valorar Inditex, como luego veremos. Otro dato que siempre hay que recordar para entender cómo funciona el mundo es el de la contribución tributaria. Este es el total de impuestos que los gobiernos de todo el mundo se llevan del negocio de Inditex. Parte de estos impuestos lo pagan los accionistas de Inditex, como por ejemplo el impuesto de sociedades, y parte de estos dos impuestos lo pagan los clientes de Inditex, como por ejemplo el IVA. Como veis, el dinero que se llevan todos los gobiernos del mundo del negocio de Inditex es aproximadamente el doble del dinero que les queda a los accionistas de Inditex como beneficio neto. Esto mismo pasa en todas las demás empresas de Europa, de Estados Unidos y de casi todo el mundo. Y es imprescindible conocer esta inmoralidad para entender que el mayor negocio del mundo son los impuestos. El mayor negocio del mundo no es ninguna de las actividades turbias en las que se suele pensar. El mayor negocio del mundo son los impuestos. Amancio Ortega y su familia tienen aproximadamente el 64% de Inditex. En el sector de Inditex hay muchas empresas como H&M, Mango, Primark, Corte Fiel, PVH, que es la de Tommy Hilfiger y Calvin Klein, VFC, que es la de The North Face y Timberland, etc. Hace un tiempo hice este vídeo de VFC que os dejo por aquí. La mayoría de ellas son buenas empresas, pero no me parecen empresas adecuadas para invertir a largo plazo por dividendos, porque este sector no tiene unas barreras de entrada tan altas como otros sectores. ¿Y por qué me gusta Inditex entonces? Porque Inditex tiene un sistema integral y propio que lo hace diferente a todas las demás. Inditex hace todo, desde diseñar las prendas hasta fabricarlas y venderlas. Pero no solo eso, sino que también construye y reforma sus propias tiendas. Y todo lo controla con un sistema informático único. Os pongo varios ejemplos. Los diseñadores están perfectamente integrados con las ventas a tiempo real. Primero hacen tiradas cortas de las prendas. Y en tiempo real van viendo si en las primeras horas y los primeros días se venden bien o no. Si esa prenda no se vende bien, no hacen más y hacen alguna modificación para probar una segunda versión. Si la segunda versión no se vende bien, hacen una tercera versión, etc. hasta que una se vende bien. Cuando en la central ven que una prenda empieza a venderse bien en las primeras horas de estar a la venta, entonces empiezan a fabricar más prendas inmediatamente para mandarlas a todas las tiendas y a todos los almacenes logísticos para venderlas por internet. Otra cosa importante es que Inditex tiene un sistema de almacén único que se llama SINT, Sistema de Gestión Integrada de Inventario. Es decir, las prendas están repartidas por todos los miles de tiendas y almacenes logísticos que tiene por todo el mundo. Pero el sistema trata a todas esas miles de localizaciones como si fuesen un único almacén. Cada vez que hay un pedido por internet, el sistema decide desde qué punto de todas esas miles de localizaciones se le manda al cliente para que llegue lo antes posible y al coste más bajo posible. Para hacer todo esto, cada prenda de Inditex tiene un identificador similar al DNI que tenemos las personas. Este sistema se llama RFID.
Es un sistema de identificación por radiofrecuencia. A Inditex le costó mucho conseguir que el material que lleva cada prenda fuese lo suficientemente barato como para que esto mereciese la pena, pero lo consiguió. Y el conjunto de todo este sistema es una gran ventaja de Inditex sobre sus competidores. Todo esto explica en gran parte los altos márgenes de beneficios que tiene Inditex. Y es muy importante que el sistema ya se haya seguido funcionando bien cuando Maceira sustituyó a Pablo Isla, que fue el cerebro de todo este sistema. Cuando se anunció este cambio de consejero delegado de Maceiras por Pablo Isla, pues las acciones cayeron, porque una parte de los inversores dudaron de si el sistema va a seguir funcionando sin Pablo Isla. Pero sí, el sistema ha seguido funcionando sin Pablo Isla. Esto es muy bueno para Inditex y dice mucho bueno de Pablo Isla, porque es mucho más difícil y tiene mucho más mérito crear un sistema que siga funcionando cuando tú no estés, que crear un sistema mediocre en el que tú seas imprescindible. Otra cosa que está mejorando la eficiencia de Inditex es el tamaño de las tiendas. Hasta hace pocos años, el objetivo de las empresas como Inditex era abrir más tiendas cada año para llegar cada vez a más sitios. Algunas de estas tiendas nuevas serán más grandes y otras más pequeñas. Para hablar de paso de otro tipo de inversiones, fijaos que muchos de los locales que dejó vacíos Inditex en las principales calles de Madrid y Barcelona siguen vacíos. Si estaba Inditex es que eran de los mejores locales de España. Pero siguen vacíos después de 2 o 3 años. Así que a lo mejor el futuro de las inversiones locales es mucho peor que su pasado. Es un tema en el que hay que reflexionar. Ahora está haciendo las cosas de una forma diferente. Está cerrando las tiendas más pequeñas y centrándose en tener solo tiendas grandes. Esto mejora los costes porque es más eficiente tener una tienda grande que 4 o 5 pequeñas, por ejemplo. Además, ahora llega a cualquier parte del mundo con las ventas por internet. Os vuelvo a poner el gráfico que os puse de los datos de los últimos 5 años. Ahora quiero que os fijéis en el porcentaje de ventas por internet. Fijaos que en 2019 era el 14% y en 2022 es del 22%. Eso es subir un 50%, que es mucho. En 2020 el porcentaje de las ventas por internet fue más alto, el 32%. Pero eso fue porque lo obligaron a cerrar las tiendas físicas la mayor parte del año. Así que los clientes solo podían comprar por internet. En 2021 aún tuvo muchas tiendas cerradas por todo el mundo, gran parte del año, y por eso el porcentaje de ventas por internet aún fue del 25%. Lo importante para ver la tendencia real de este dato sin tener en cuenta los cierres de tiendas por los gobiernos es comparar 2019 con 2022. Una cosa que no me gusta de Inditex es que la mayoría de los inmuebles no son suyos, sino que son alquilados. Y el principal dueño de los inmuebles que alquila Inditex es el propio Amancio Ortega. Esto no me gusta porque aquí hay un conflicto de intereses. A pesar de esto, Inditex va muy bien y está creciendo muy bien, pero en el tema de los inmuebles está este conflicto de intereses que os comento. Si Amancio Ortega cree que tiene sentido que Inditex no sea la dueña de esos inmuebles, me parece válido. Pero entonces debería sacar a bolsa otra empresa que fuese la dueña de los inmuebles de Inditex, para que todo el mundo pueda decidir si invierte en Inditex o en la dueña de sus tiendas. Esto sería algo similar a dar a los demás inversores la posibilidad de arbitrar entre el negocio de Inditex y la propiedad de los inmuebles de Inditex. Inditex va muy bien, pero mientras no saque a bolsa esta inmobiliaria, aquí hay un conflicto de intereses. Hay otra cosa que no me gusta, pero esto tiene más que ver con la sociedad que con Inditex. Y es que va a empezar el negocio de venta de ropa usada. Estamos viendo cosas que eran inmensables hace 20 o 30 años y más, y eso no es bueno. Hace 20 o 30 años a nadie se le habría pasado por la cabeza pensar que fuera negocio vender ropa usada. Y mucho menos que lo fuesen a hacer las principales empresas del sector. Inditex ganará algo de dinero vendiendo ropa usada y los dividendos que pagará los accionistas serán algo mayores. Pero esto es una una señal de que la sociedad va por mal camino y de que mucha gente debería cambiar su forma de ver la vida y de gestionar su dinero. Relacionado con esto, me parece bueno que Inditex haya ido subiendo la calidad de su ropa con el paso de los años, porque esto es bueno para Inditex y para la sociedad. Las empresas de ropa que hacen ropa muy barata, que dura muy poco tiempo, no me gustan para invertir a largo plazo. Algunas de estas empresas pueden ser muy buena inversión durante unos años, cuando consiguen tener una buena fase de crecimiento, pero sus barreras de entrada son más bajas y en cualquier momento pueden entrar en declive. Este es otro ejemplo de gente que tiene que cambiar su mentalidad. Estar todo el año comprando ropa, porque la que se compra dura muy poco tiempo, no es forma de organizar una vida por la cantidad de dinero perdido y de tiempo perdido que supone. Al cabo del año tenemos que dedicar un poco de tiempo a renovar parte de la ropa que tenemos, pero debe ser poco tiempo. Una persona que está continuamente mirando qué ropa se compra porque la que tiene se le está ya desgastando, la tiene que tirar, no está centrada en lo que tiene que estar. Tanto como para que esta forma de vida lleva a mucha gente a la pobreza. No digo que acaben tirados en la calle, pero una persona que no tiene ni ahorros ni inversiones es una persona pobre, se mire como se mire. Así que la moda por la ropa barata y poco duradera es una de las causas de pobreza de mucha gente en la sociedad actual.
Luego esta gente dice que no puede ahorrar, pero eso es completamente falso. Por supuesto que pueden ahorrar tiempo y dinero si organizan su vida de una forma más lógica. Inditex lanzó en 2022 un detergente junto con BASF que hace que la ropa dure más tiempo. Sobre BASF hice este vídeo que os dejo por aquí. La gente que tiene educación financiera y va aumentando su patrimonio no está todo el día comprando y tirando ropa. Eso es propio de gente que decide voluntariamente mantenerse en la pobreza. Vamos ya con la valoración de Inditex. En esta captura de la base de datos que tengo en invertirenbolsa.info, veis que en 2022 tuvo un beneficio por acción de 1,33 euros y pagó un dividendo de 1,20 euros. Este dividendo de 1,20 euros es la suma de ordinario y extraordinario. Como habéis visto antes, a pesar de pagar dividendo extraordinario todos los años, el exceso de liquidez sigue subiendo. Así que para calcular la rentabilidad por dividendo, en el caso de Inditex, es mejor coger el dividendo total de 1,20 euros en lugar de solo el dividendo ordinario. E incluso es un dividendo bajo porque podría pagar más dividendos. Y seguir creciendo lo mismo, claro. Los resultados de los 9 primeros meses de 2023 han sido muy buenos. Como veis aquí, el beneficio por acción sube el 32%. Así que en 2023 tendrá un beneficio por acción de alrededor de unos 75 euros y para un dividendo de alrededor de unos 60 euros. El exceso de liquidez sigue aumentando. Antes vimos que a final de 2022 era de 10.000 millones y ahora es de 11.500 millones, más o menos. Es decir, con un payout del 90%, el exceso de liquidez sigue subiendo. Por eso podría pagar más dividendos. Inditex es una de las empresas que cobra antes que paga, como os explico en mi libro Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Así que es más correcto restar a esos 11.500 millones los 4.650 millones que veis justo arriba. Y nos queda un exceso de liquidez de unos 7.000 millones de euros. Ahora cotiza a 39 euros, así que el PER 2023 es de unas 22 veces y la rentabilidad por dividendos del 4,1% aproximadamente. Si le restamos los 7.000 millones de euros de exceso de liquidez que hemos visto antes, entonces el PER 2023 es de unas 21 veces. Si siguiera creciendo a ritmos del 30% como lleva ahora, entonces a 39 euros estaría muy barata. Pero como digo siempre, es casi imposible que una empresa consiga crecer a ritmos del 23%, 30% indefinidamente. Así que lo prudente es suponer que ninguna empresa lo hará. Si fuera una operación de medio plazo, creo que sí tendría sentido vender ahora Inditex y rotar ese dinero a otra empresa de medio plazo que pudiera tener más potencial a un año vista, por ejemplo. Esto depende de la estrategia concreta de cada inversor de medio plazo. Pero en el caso de los inversores de largo plazo por dividendos, creo que lo mejor es mantener las acciones de Inditex. No la veo especialmente barata, pero a pesar de lo mucho que ha subido, tampoco la veo cara. Quizá en los próximos meses se pueda comprar algo más barata que ahora, pero en los próximos años creo que Inditex va a seguir teniendo un buen crecimiento. ¿Por qué? Porque Inditex es distinta a todas las empresas de su sector, como os he dicho antes. Todo el mundo conoce a Inditex como una empresa de ropa y lo es. Pero creo que para entender bien a Inditex es mejor verla no como una empresa de ropa, sino como una empresa que tiene un sistema único y muy bueno que actualmente aplica a la ropa, pero que en el futuro lo podría aplicar a muchas otras cosas. Por ejemplo, ya ha empezado a vender cosas como ropa deportiva o cosméticos. Y en el futuro lo puede aplicar a otras cosas como muebles, por ejemplo, y muchas otras. Así que, aunque no sea el mejor momento para comprar Inditex, ahora que está en máximos históricos, yo tampoco la vendería. Vamos ya con las noticias más importantes de la independencia financiera de los dividendos de los últimos días. Vidrala tiene el 100% de la empresa brasileña Vidroporto. Hasta ahora tenía el 28%. Esta empresa brasileña ha aumentado su capacidad de producir un 35% hace poco, que es mucho, y creo que va a ser una buena inversión para Vidrala. Santander sigue con su proyecto de transformarse en un banco único. Es lo que llama One Santander. Esto es algo muy importante que os comento en este vídeo que os dejo por aquí. Ahora han simplificado sus direcciones territoriales. Es muy importante que veáis que los bancos cada vez piensan menos a nivel local y piensan más a nivel mundial. Además, ya ha hecho más del 80% de su programa de recompra de acciones de aproximadamente el 2% de su capital social que está haciendo ahora. Cuando presente sus resultados de 2023 dentro ya de pocos días, anunciará otra recompra de acciones. Y creo que debería hacer aún más recompra de acciones, porque tiene capacidad para ello. ATT ha adoptado Open RAN. Open RAN es un sistema ideado por las telecos, principalmente europeas, que consiste en sustituir los equipos de telecomunicaciones especializados para sus redes que han usado toda la vida por ordenadores personales normales y corrientes. Esto les va a abaratar mucho los costes a las telecos y les va a permitir ser más flexibles en los servicios que den. Este tema es muy importante para las telecos de todo el mundo. McDonald's ha abierto una nueva red de cafeterías tipo Starbucks. De momento va a abrir 10 tiendas hasta final de 2024 para ver si funciona o no. Esto es una forma prudente de iniciar un negocio. Se llama CostMax. Y si esto funciona puede ser muy importante para McDonald's. Imaginad que sería crear una Starbucks dentro de McDonald's. ACS ha superado a China entera y se ha convertido en el mayor contratista internacional de grandes edificios de todo tipo. En esta noticia hay dos cosas importantes. Una es que China no se va a comer el mundo, como se está diciendo en muchos sitios, para generar adición a la información. En este vídeo que os dejo por aquí os explico lo que es la adición a la información. Súper importante. Y la otra es que en algunos sectores las mejores empresas del mundo son españolas. Otros ejemplos son AENA,
las eléctricas, los bancos, por ejemplo. Y también las telecos, aunque ahora no lo parezca. Verizon empieza a ofrecer paquetes con descuento agrupando Netflix, Discovery Max y Disney. Esto es una pequeña buena noticia para Verizon porque está bien, pero no va a suponer un gran cambio para su negocio. Lo más importante es que las empresas de streaming cada vez lo tienen más complicado y por eso tienen que hacer este tipo de ofertas. Por esto mismo, Paramount y Warner Bros. Están estudiando fusionarse para reducir costes como medida defensiva. Y constantemente salen nuevas iniciativas como la Superliga de Fútbol, que además dicen que va a ser gratis. A mí no me parece un buen sector para el largo plazo. Telefónica y Liberty han duplicado el dividendo de su filial de Torres en el Reino Unido. Por otro lado, Telefónica sigue recomprando acciones de su filial de Brasil y ya tiene más del 75%. Esto es bueno, es muy parecido a recomprar acciones de la matriz, Telefónica en este caso. El Banco Santander lo hizo con su filial de México hasta que la excluyó de bolsa y eso ha aumentado algo el beneficio por acción del Banco Santander. Iberdrola, Enel y dos empresas australianas han conseguido el mayor proyecto de baterías de Australia, que va a sustituir antes del final de 2025 a una central de carbón de 2.900 megavatios. Para que os hagáis una idea, en España hay centrales nucleares de 400 megavatios. Son de las más pequeñas, pero son centrales nucleares. Occidente está avanzando mucho en su independencia energética y este es un cambio muy importante a nivel mundial. Occidental Petroleum ha comprado Crown Rock, así que sigue el movimiento de concentración de las petroleras en Estados Unidos. Creo que es lógico que hagan estas fusiones para reducir costes en un negocio que irá a menos, pero que aún así, aun yendo a menos, puede ser una buena inversión si siguen reduciendo los costes. El impuesto de sociedades mínimo del 15% en España, que querían ponerlo ya, se va a retrasar al menos 3 años. Los políticos son mucho más débiles de lo que parecen, grabaos bien esta idea en la cabeza. La empresa húngara que quiere hacer una OPA sobre Talgo ya ha empezado el estudio en detalle. Esto es lo que se llama due diligence, aunque aún no es seguro que vaya a lanzar la OPA. Carrefour ha dejado de vender productos de Pepsi por la subida de precios. Para mí lo más importante de esto es darse cuenta de que el poder de marca no es ilimitado. En este caso me refiero a Pepsi, que es una empresa con más barreras de entrada que Carrefour para los inversores de largo plazo. Pero eso también tiene sus límites. Para invertir a largo plazo, muchas veces es mejor comprar las empresas cuando caen sus márgenes de beneficios que cuando están en máximos históricos. El caso Grifols es distinto al de GoWex. En el caso de GoWex el problema es que era una estafa y el negocio no existía. El negocio de Grifols sí que existe y gana dinero y tiene barreras de entrada. El problema es que tenga más o menos deuda. Los datos que ha sacado Gotham hasta el momento eran conocidos. Para mí lo más importante y de lo que se está hablando muy poco es que Grifols ha estado muy cara durante muchos años. Esto es algo que llevamos comentando desde hace años en el foro de invertiremos.info. Podéis ver el hilo de Grifols si queréis. Desde hace mucho tiempo Grifols no está sacando rentabilidad de las compras que ha hecho y por eso la deuda ha ido creciendo. Hace tiempo que comenté en el foro que si a Grifols no le salían las cosas casi perfectas, era muy probable que tuviese que ampliar capital. Porque la deuda es muy alta y está consiguiendo una rentabilidad relativamente baja a los negocios que ha ido comprando en los últimos años. Por eso, para que Grifols esté barata a 10 euros, le tendrían que salir muy bien las cosas a partir de ahora. Y como eso es difícil, yo creo que es más prudente no comprar Grifols a 9, 10 euros, aunque los datos que haya sacado Gotham hasta ahora fueran conocidos. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertiremos.info, Twitter, Instagram y Facebook.